es tan grande como es, la verdad. Ahora, después de esos números, resulta difícil hablar así a lo chiquitito, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos tratado de innovar, hemos tratado de buscar dónde nos podemos colar, dónde podemos buscar soluciones para los clientes y dónde realmente se puede reducir emisiones, dónde podemos hacer algo significativo. Entonces, bueno, yo les diría que dentro de los compromisos hacia las cero emisiones, en los últimos años, la primera cosa que hemos hecho ha sido traer como socio a un fondo de transición energética. En este caso es Brookfield y Stonepeak, que precisamente traen a la mesa una inversión a Interenergy de 1.000 millones solamente destinada para esa transición energética. Y esa transición energética no la estamos enfocando hacia afuera, la estamos enfocando hacia adentro. O sea, lo primero que hemos hecho ha sido tratar de descarbonizarnos, tratar de contar hasta la última emisión que emitimos y ver cómo podemos reducirla. Yo les diría que no solamente en línea de los ODS, que evidentemente Interenergy, igual que comentaba el secretario, está en el ODS 7, 11 y 13, también basados en lo que es el Acuerdo de París, es donde nosotros hemos puesto nuestra meta. Dentro de 10 años pretendemos reducir lo que es nuestra intensidad de emisiones a prácticamente la mitad. ¿Y por qué no a cero? Pues porque realmente, ya yo creo que el secretario lo contaba, ¿no? La transición energética no debe significar traer problemas que no tenemos. Yo creo que siempre que hablamos de Panamá nos olvidamos de contar eso, ¿no? De que Panamá está en un lugar privilegiado en términos de emisiones. O sea, yo lo digo siempre que puedo, que Panamá es, junto a 2 países más, el único que, digamos, emite menos emisiones, o sea, capta o genera menos emisiones de las que produce, o sea, a través de su bosque, ¿no?, primario. Les diría que nosotros estamos en 5 países actualmente, tenemos 2 gigas en construcción y en operación de diferentes activos, prácticamente el 40% de esos activos son renovables, 60% son térmicos, ya muchos de ellos han sido migrados a gas natural y tenemos pues algunas metas importantes en descarbonizar, por ejemplo, una de nuestras distribuidoras en República Dominicana, que es uno de los proyectos que estamos abordando recientemente. En el portafolio de desarrollo tenemos más de 1 giga en diferentes lugares, Puerto Rico, en México, aquí en Panamá también, en República Dominicana e inclusive en El Salvador, donde recientemente nos han otorgado una geotérmica que vamos a estar construyendo prontamente. En Panamá, pues como decían, como me anunciaban, esos molinos que vemos cuando pasamos por el Coco, se pueden ver fácilmente, son 215 megavatios, es el proyecto eólico más grande de la región. Y bueno, también al ladito está AES, que tiene, son 60, ¿no? 65 megas, o 55, 52. Que también forman parte de este paisaje que vemos cuando pasamos por la Interamericana. Luego tenemos este proyecto ICACOS, que es un proyecto solar y que básicamente está sobre 80 gigavatios hora, 40 megas, cerca de la universidad en David. Y este proyecto completamente, la energía de este proyecto suministra a diferentes grandes clientes, donde nosotros garantizamos el suministro de energía renovable 100% horario. Es decir, nos aseguramos que cada uno de esos clientes que tenemos estén consumiendo solo energía renovable proveniente del solar, el eólico y hidroeléctricas de pasada, de las cuales hemos sumado a esa composición de energía. Ahí hay clientes como Coca-Cola, hay clientes como Riversmith, o sea, Terpel, o sea, cuando yo me voy a comprar algo a Riversmith, por ejemplo, sepan ustedes que han sido una de las empresas pioneras en tener esta solución.
Y después, creo que uno de los proyectos para nosotros más importantes es esta construcción de Gatún. Es un proyecto de 670 megas. Tenemos, básicamente, les diría que se van a generar en el pico de la construcción 3.000 empleos. Ya estamos rozando o cerca de ahí. Hoy el 65% de la fuerza es fuerza colonial, o sea, de esa gente que se está utilizando para construir la planta es colonense, y casi les diría que hasta el 90% panameño. Hay ciertos puestos de trabajo que evidentemente son muy especializados, que están viniendo de fuera para hacer ciertas tareas concretas, ¿no? ¿Qué hace Gatún? ¿O qué genera esta planta térmica a gas? ¿Por qué es tan importante para el sistema? Pues básicamente porque es una de las plantas que va a dar confiabilidad al sistema. Es una de las plantas que va a hacer que la tarifa se estabilice en el largo plazo. Es una de las plantas que permite pensar en una transición energética real. Cuando tú tienes la potencia firme necesaria para que sabes que no vamos a tener apagones, tú te puedes pensar el poder instalar muchas más renovables. Eso muchas veces no se explica, ¿no? Y yo personalmente, que estoy viviendo una descarbonización de una planta chiquitita en República Dominicana, donde tenemos nuestra distribuidora verticalmente integrada y tenemos generación, uno de mis mayores quebraderos de cabeza es cómo hago cuando tengo 5 días de lluvia o una semana donde hay una previsión de huracanes. Yo creo que todos los que vivimos aquí sabemos cómo se comporta el tiempo en Panamá. O sea, prácticamente tenemos una temporada seca y una temporada húmeda. Cuando hay temporada húmeda no tenemos ningún tipo de problema porque tenemos muchas hidroeléctricas. Que también es otro tema que siempre a lo mejor en la asociación, por ejemplo en la AMPAC nos preguntamos, ¿no? Parece que hemos querido hacer un problema con nuestras hidroeléctricas, y hoy las hidroeléctricas es digamos, la base de nuestra matriz energética y es completamente renovable. Somos un país con una matriz muy renovable y creo que eso tampoco lo debemos perder. Pero ¿qué pasa cuando estamos en años secos, como pasó en el 2019, o qué pasa cuando tenemos estos primeros meses del año, donde ha habido años donde no sopla el viento? Me lo pueden decir a mí. Yo tengo años donde el viento, dentro de lo que esperábamos, no se comporta como teníamos previsto. Pues estas plantas térmicas son las que nos dan la seguridad en suministro. Esta planta térmica viene a sustituir otras plantas térmicas que se han ido quedando obsoletas, que utilizan otros combustibles y que, por ejemplo, no se han podido ir convirtiendo o no se pueden convertir a gas. Entonces, yo creo que en Panamá una de las cosas que no deberíamos hacer es traer problemas que no tenemos. Y hoy, gracias, yo creo que a una de estas plantas que está entrando a Costa Norte, o a que tenemos un plantel térmico sólido, o sea, que no necesariamente la demanda puede seguir creciendo y podemos seguir alargando un poco esas plantas térmicas. O sea, la gente al final, todos nos queremos ser sostenibles y renovables. Y yo la primera, porque al final soy la directora de renovables del grupo y es una de las cosas que siento, pero lo tenemos que hacer de una manera ordenada y confiable. Y creo que Europa y, por ejemplo, España, que es mi país donde nací, ha vivido circunstancias muy complicadas de precios de energía que nosotros, por ejemplo, ni sabemos. O sea, hemos tocado picos en España, por ejemplo, de $400. O sea, eso es una barbaridad. Entonces, una de las cosas que destacaba Miguel y que lo recupero es esta planta tiene un contrato de gas muy importante para Panamá. Esta planta asegura el gas para los próximos 20 años a Panamá y le asegura con un contrato en firme que va a hacer que Panamá no tenga esos posibles problemas que se dan cuando hay guerras, cuando hay circunstancias que no tenemos controladas y que no tenemos en la agenda. Como decía Miguel, estos años que tampoco hemos visto esas subidas, creo que Costa Norte ha hecho un papel esencial. Los generadores que estamos todo el día viendo quién entra, quién sale, quién se despacha, quién no, lo sabemos muy bien.
O sea, al final hemos tenido circunstancias en las que Costa Norte ha salido a respaldar esa generación para que no se viera en nuestras casas una bajada de suministro o que tuviéramos que racionar la energía, como ha pasado anteriormente, ¿no? Entonces, ese es un punto que también quería destacar. Y bueno, por último, pues algunos de los programas que estamos llevando a cabo, de los que yo personalmente me siento orgullosa. Por ejemplo, el programa de mujer, donde se están viendo de cómo las mujeres pueden estar apoyando a otras mujeres que están, por ejemplo, haciendo industrias alrededor de Colón o están comercializando, no sé, pues sus comidas, cómo se pueden unir para que haya otras mujeres que, mientras esas mujeres van y hacen esos trabajos, ellas se encarguen de cuidar a los niños, de esas personas que están yéndose a hacer esos otros trabajos. La verdad que a veces el caso de la mujer que se queda en casa cuidando a los niños parece como que no es un trabajo, y para mí es el trabajo más complicado que existe. Pero bueno, yo les diría, aquí quería destacar por qué en una transición energética hay inversiones clave. O sea, tenemos que pensar en sostenibilidad ambiental, ¿no? Estamos pensando en reducir emisiones de efecto de gases invernadero y mitigar ese cambio climático. ¿Cómo estamos pensando eso? O sea, la primera cosa que yo creo que tenemos que hacer, y eso empezamos desde nosotros mismos, de cada uno de nosotros, es medir nuestra huella, medir nuestras emisiones. Eso para mí es la única manera de entender cómo vamos a reducir esas emisiones. Y yo insto, hoy que tenemos aquí al secretario, a que debemos recuperar que igual que hoy tenemos una obligatoriedad, ¿no?, de auditar nuestros estados financieros, va a haber que auditar también esto, en las empresas, nuestras responsabilidades, ¿no? Desde los viajes a veces innecesarios. La pandemia nos ha enseñado que no es necesario estar haciendo tantos viajes que impactan muchísimo en todo tema de emisiones, o como también Miguel recuperaba, podemos compensar las emisiones de muchas maneras. Los dos últimos eventos que ha hecho ANPAC, bueno, uno de ANPAC y otro nuestro, en diciembre fueron ya compensados compensando las emisiones. O sea, medimos todas las emisiones de las personas que se acercaron, cómo llegaron, y compramos los créditos de carbono asociados. El segundo punto es reducción de costos a largo plazo. ¿Cómo puede Panamá pensar en reducir sus costes a largo plazo? Bueno, ya he hablado de Gatún, que esto es una garantía de la reducción de los costes a largo plazo, y estamos esperando una licitación de largo plazo. O sea, tenemos que pensar que el hecho de tener, como os digo, el portafolio técnico resuelto, te ayuda a pensar que tú vas a poder seguir entrando renovables las baterías. Ahora voy a tocar un poquito ese tema, y no vas a tener ningún problema. O sea, las licitaciones para nosotros son la garantía de precisamente esa reducción de costos de largo plazo. Independencia energética. Evidentemente, cada uno de los proyectos que estamos pensando, tenemos que tratar de reducir esa dependencia, ¿no? Y yo creo que en Panamá, como os decía, tenemos hidro. O sea, no tenemos que andar buscando los problemas. O sea, tenemos sol, tenemos viento, bueno, tenemos una capacidad térmica que nos tiene que dar ese respaldo para utilizarla en cualquier momento. Y posterior, posiblemente, que esto es algo que ya se está trabajando con AES, es que esa planta, por ejemplo, en Gatún, incluso Costa Norte, va a estar usando hidrógeno. Esa planta se compró y se diseñó para que en el futuro pudiera utilizar hidrógeno. De manera que también esa planta, a lo largo, o sea, vamos a sustituir el gas natural que es, digamos, dentro de los combustibles fósiles, el que tiene menores emisiones, lo vamos a estar sustituyendo por hidrógeno. Y por último, pues evidentemente la transición energética tiene que ser algo que nos sirva para impulsar la economía. Como les comentaba, Gatún está siendo un centro hoy de empleo, donde la gente acude. O sea, yo recuerdo que cuando empezábamos la obra tuvimos más de 4.000 solicitudes de empleo, o sea, en el primer mes.
Así, eso de verdad son números que a uno le impactan, ¿no? Porque que piensa que realmente está haciendo algo que está cambiando su realidad, ¿no? Y la realidad de mucha gente. Después, para el tema de inversiones, claro, que quería rescatar un poquito cuando hablamos de renovables y hablamos de renovables más almacenamiento. O sea, hoy creo que también es un punto clave para todos nosotros para pensar en nuevas inversiones en renovables. O sea, ¿qué, digamos, nos estamos encontrando cada vez que instalamos o que hay una mayor penetración de renovables en nuestras matrices de generación? Bueno, de alguna manera hay que ver cómo resolvemos el tema de la intermitencia del recurso. O sea, ya en Panamá lo sabemos, el eólico se produce durante 2 meses al año, después cae bastante, la hidro igual, y la solar pues la tenemos unas horas al año. Pero resulta que la gente quiere consumir energía 24 horas. O sea, hay momentos en los que necesitamos esa energía y no tenemos a lo mejor los recursos. Bueno, el almacenamiento está siendo una de nuestros aliados. Pero, básicamente, ¿qué barreras nos estamos encontrando? Bueno, no tenemos regulación. Hoy no existe regulación en Panamá que nos permita, pensar que vamos a hacer una inversión en almacenamiento y que haya algo que nos lo permita pagar. Ya sea, y pongo el ejemplo, ¿no? O sea, podríamos llegar que eso sí está regulado, si estuviera aquí Víctor me regañaría, que es utilizar baterías para regulación primaria, ¿no? Lo que pasa es que muchas de estas plantas, cuando entraron o se construyeron, por ejemplo, solares eólicos o hidros, no teníamos esa obligación. Hoy tenemos la obligación de la regulación primaria y secundaria que se puede hacer con baterías y estás obligado a tener el 5%. Bueno, eso en otros países se está haciendo a través de licitaciones que te permiten instalar almacenamiento o se está haciendo de alguna manera haciendo licitaciones específicas para almacenamiento en AC. ¿Qué hace una batería en AC? Bueno, una batería en AC no deja de ser como un generador, que lo prendes cuando lo necesitas. O sea, tú alrededor de la red de transmisión, por ejemplo, de TESA, podríamos colocar diferentes bancos de almacenamiento, de manera que cuando tengamos alguna situación podamos echar mano de eso, ¿no? Esto se puede hacer de muchas maneras, o TESA lo mete dentro de sus costes y acaba llegando a la tarifa y nos acaba llegando a todos y todos acabamos pagando eso, o se hacen licitaciones, como se está haciendo, por ejemplo, en Puerto Rico, donde se han hecho licitaciones, donde tú te presentas a hacer estas instalaciones y digamos, gana pues el que tiene el mejor precio, ¿no? Esas son diferentes soluciones que están haciendo diferentes mercados. Y lo que te permite eso es, una, gestionar las renovables. O sea, las renovables, las intermitencias, en un despacho capaz, en Panamá todavía no tenemos la penetración en el que ocurre eso. Pero os diría que en muchos mercados, ha pasado en Estados Unidos, en California, donde donde hay tanta renovable que necesitaron, porque ahora ya lo tienen, rápidamente instalar almacenamiento para gestionar ese recurso intermitente. Entonces, aquí, a medida que la penetración sea mucho mayor, es impensable que sigamos sin tener almacenamiento. Así que vamos a tener que regular todo eso. ¿Cómo va a entrar en el sistema? En las aplicaciones de las BESS, básicamente son muchas. O sea, tú puedes hacer lo que se llama desplazamiento de carga. O sea, podemos tener, por ejemplo, en los picos de generación solar, y nos podemos llevar esa generación que nos sobra hacia otras horas, donde no tenemos generación solar, y utilizarla, ¿no? O incluso donde a lo mejor encender motores es mucho más caro. Bueno, si lo tienes previsto, ese almacenamiento te sirve para cubrir y hacer que el precio final de la energía sea más bajo. Así que eso es una de las aplicaciones. ¿Qué más podemos hacer? O sea, las baterías AC dan inercia. A la medida que nosotros vamos quitando motores o ciclos o térmica, o sea, complicamos lo que es la inercia eléctrica. Entonces, o sea, la eliminación de falla, por ejemplo. O sea, todo eso
las baterías en AC son capaces de dar esto, se llama quick forming. Es una de las aplicaciones bien interesantes que tenemos, ¿no?, del almacenamiento. Por último, soluciones e iniciativas transformadoras que hemos hecho. Yo ya les conversaba de lo que era SER, que era el suministro de energías renovables de varios de nuestros clientes. Y yo quiero destacar algo que también es importante que vayamos, creo que entre todos, haciendo que cambie. Yo no sé si han fijado el frío que hace aquí en el hotel, porque es insoportable. Entonces, básicamente, precisamente esto es algo que es un tema cultural. Esto se llama eficiencia energética. Entonces, la eficiencia energética es algo que no nos cuesta ni un duro, pero es un tema de comportamiento. O sea, yo que estoy casada con panameño, llevo 10 años, en las noches tenemos graves problemas, porque él quiere tener el aire a 16 o 17 grados y taparse. Y yo digo, no puedo. O sea, entonces, esto casi nos cuesta. Ahora yo me he ido adaptando, puedo aguantar un poco más el frío y él puede aguantar un poco más la calor. Pero es cultural y se acaba resolviendo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, este proyecto que nosotros hicimos desde el 2018 lleva en suministro de energía renovable 450 gigavatios hora. 212.000 toneladas de CO2 de reducción. Hemos redimido, y esto es importante, yo creo que antes lo destacaba, la manera que tenemos de demostrar que estamos haciendo algo distinto es medirlo. Precisamente los AEREC lo que te hacen es asegurar la procedencia de la energía. Y creo que eso es como un paso a que todos podemos estar dando para demostrar de dónde está procediendo esa energía que estamos consumiendo. Bueno, este es uno de nuestros proyectos insignia y uno de los proyectos que no me deja dormir, que es precisamente, nosotros tenemos una distribuidora, como os decía, verticalmente integrada en República Dominicana, que es donde nació nuestra compañía. Nuestro presidente la fundó hace 30 años. Y suministra prácticamente a 66.000 habitaciones de hotel actualmente. O sea, tiene prácticamente, os diría, que el 75% de los hoteleros en República Dominicana. Cuando yo me metí en este proyecto, yo pensé que iba a ser relativamente fácil, ¿no? Sustituir, descarbonizar, digamos, esa generación. Como es verticalmente integrado, nosotros tenemos generación. Y básicamente tenemos una generación prácticamente de 300 megas en energía térmica, parte en HCO y parte en gas natural. Nos planteamos una serie de metas, pero uno de mis problemas que he tenido es cómo eléctricamente hago esto. Porque yo me podía plantear muchas cosas, pero luego, a nivel de falla eléctrica, era impresionante. O sea, y de hecho, al final vamos a hacer bastantes, voy a tener una penetración del 75% de energías renovables, que es prácticamente ya llegando al final, pero hay un 25% que es el más costoso y el que me lleva a un problema mayor. De momento lo vamos a convertir en gas natural. O sea, de momento ya, voy a dejar de utilizar el HCO para convertir eso en gas natural. Pero el último 25% se tiene que hacer, no lo puedo hacer con baterías. ¿Por qué? Porque cuando yo trato de utilizar baterías más de 4 horas, se vuelve carísimo, que es lo que comentaba ya Miguel. Pensar en baterías 12 horas hoy no es rentable. Entonces ya tienes que pensar en otras tecnologías. Estamos viendo un desarrollo de POM Hydro. Es curioso, porque el POM Hydro, que significa, es almacenamiento, lo que hacemos es bombear energía, la llevas a altura y la dejas caer cuando la necesitas. Una cosa sencillísima, y para que ustedes sepan, el 95% de la energía almacenada en el mundo es a través de POM Hydro. Esto es como nuestros embalses. Los embalses que Changuinola y todos los embalses que Panamá tiene, pues sepan que es una solución mundialmente
que China, por ejemplo, tiene el mayor embalse en Ponghydro, casi 2.800 megavatios en un embalse. O sea, es distinto a los embalses que tenemos aquí, pero para que nos hagamos la idea, ¿no? O sea, lo que se hace con el Ponghydro es, cuando tú tienes energía sobrante, bombeas agua hacia arriba, hacia un reservorio, que la dejas caer cuando no tienes otro tipo de energía. Bueno, eso, por ejemplo, yo sé que el BID ha encargado un estudio para ver la potencialidad en todos los países de la región, porque es algo que no se le está sacando partido. Otros de los... o sea, al final llega un momento que, bueno, esos desarrollos llevan mucho más tiempo, hay temas sociales muy fuertes, temas ambientales, o sea, no es tan fácil hacer todo el tema de Ponghydro. Y hemos estado viendo pues, la solución de hidrógeno. La solución de hidrógeno, evidentemente, el hacer hidrógeno, el poner unos electrolizadores, pues hoy todo el mundo habla de hidrógeno, pero hoy el hidrógeno, pues en los próximos 5 años, no es competitivo. O sea, es algo, seguramente, si le hiciéramos una encuesta a todos los panameños, si quieren convertirse a carbono neutralidad, dejar de utilizar gas en estos momentos para utilizar hidrógeno, pero eso sí, el precio que van a acabar pagando es el doble, pues todo el mundo diría que vamos a quedarnos como estamos, ¿no? Entonces, todo llega regularmente. Yo me acuerdo, yo personalmente, que llevo 20 años en el sector de energía, monté mi primera compañía de instalación de paneles solares cuando tenía 25 años. Me acuerdo que entonces nosotros pagábamos $5 el vatio pico. Hoy nosotros pagamos a $0,6 el vatio pico de las instalaciones solares. O sea que la tecnología nos va llegándonos. O sea, yo creo que hoy no hay tantos electrolizadores, todo el mundo se está poniendo a hacer hidrógeno, todo el mundo quiere estar en esa carrera porque el hidrógeno te permite no depender de nadie. O sea, es lo más sencillo del mundo, coger agua, separarla y utilizar el hidrógeno como combustible. O sea, por alguna razón, no sé por qué no antes se ha pensado, a lo mejor había razones económicas, por eso no había avanzado, pero el hidrógeno es una solución real y tangible, ¿no? Que nos va a estar llegando y bueno, pues la estrategia de hidrógeno me parece bien interesante para Panamá, porque eso va a querer decir que nosotros capaz no seremos el mayor productor de hidrógeno porque se necesita tener recurso con un factor de planta elevado. Eso también lo tenemos que entender. Para el precio del hidrógeno, el mayor consumo de una planta electrolizadora es la energía. O sea, el 90% de sus costes es la energía. Si tú tienes energía barata que hace que puedas generar hidrógeno barato, pues ya lo tienes. En el caso de Panamá, y siempre también lo recalco, la gente a veces no queremos inventar las cosas, lo que no tiene sentido, por ejemplo, es utilizar energía hidroeléctrica que puede ser usada para almacenarla en una molécula como el hidrógeno cuando la puedes consumir, ¿no? O cuando tenemos embalses que utilizamos, digamos, durante épocas del año para trasladar energía que nos sobra a otros momentos que sabemos que vamos a tener menos energía. Eso es lo que está haciendo el Centro Nacional de Despacho, ¿no? Guardar esa energía en esos embalses de hidro que tenemos, ¿no? Entonces, pues yo les diría que eso, digamos, este proyecto de CEPEM0, de esta descarbonización, para nosotros es un proyecto insigne. Nos va a costar más de 1.000 millones la inversión. Estamos en la actualidad, ya se está construyendo 150 megavatios de solar, más 105 de BESS. Va a ser una instalación bastante grande en República Dominicana, en BESS, tanto en AGE como en DC. Estamos en la fase de desarrollo de 200 megas eólicos, queremos llegarlo a lo mejor hasta 300. Y lo que os decía, estamos bajo el análisis de diferentes tecnologías, ¿no? De otros proyectos complementarios que estamos llevando dentro precisamente de CEPEM0, es la primera electrolinera del Caribe. Se va a permitir hasta 28 vehículos cargados a la vez. Esto está en construcción, estará terminado en agosto de este año. Y la energía que alimentará esa electrolinera va a ser 100% renovable. Y bueno,
una de las cosas que estamos haciendo es generación distribuida. Nosotros tenemos hoteles, digamos, a los que les suministramos energía, que les estamos colocando, o que ya le hemos colocado, generación distribuida en sus techos para aprovechar también al máximo, digamos, la generación que ellos pueden por sí mismos hacer, ¿no? ¿No se pasa? Okay. Bueno, esto es uno de los temas, digamos, de la digitalización y la innovación del que hemos estado trabajando. Es nuestro Smart Grid. O sea, al final todo está tendiendo a lo mismo, ¿no? O sea, ciudades inteligentes, o sea, ¿cómo conseguimos la digitalización de todo esto? O sea, al final tenemos que caminar hacia eso, o sea, medidores inteligentes. Nosotros no tenemos pérdidas en el área de nuestra concesión, no hay pérdidas, o sea, producto precisamente de este tipo de medidores. Cargadores eléctricos para movilidad, digamos, en carga pública somos pioneros en República Dominicana y en algunos otros países. Instalaciones, como os decía, renovables, instalaciones a aprovechar los techos, inversiones en las redes de transmisión. No nos podemos olvidar que todo esto tiene que venir acompañado de inversiones en la infraestructura. O sea, no se puede hacer lo mismo con la misma red. Y básicamente, pues, almacenamiento, que es lo que hemos ido conversando, ¿no? Os diría que, bueno, hogares y negocios inteligentes. Como os decía, todo aquello que no se mide es imposible mejorarlo. O sea, en el momento que uno se mide y se coloca medidores en casa, uno comienza y lo tiene en el móvil, que tanto lo tenemos al día. O sea, yo tengo, por ejemplo, una aplicación que me colocó la compañía, donde a mí me avisa cuando estoy consumiendo más en casa. Bueno, pues esta es la manera de bajar el consumo. No existe otra, ¿no? Entonces, más o menos, el Big Data analítica, o sea, cada vez más hay que analizar esa data, ¿no? Esa data no sirve de nada almacenarla, esa data se tiene que ser medida para ver dónde podemos mejorar. Los microgrids, sistemas inteligentes, operativos, bueno, ya lo que hemos ido comenzando. Este es uno de los proyectos que mi presidente está muy orgulloso de él, así que lo voy a explicar. Esto es una isla en República Dominicana, se llama Isla Saona. Esta isla recibe más de 1 millón de turistas al año. Esta isla no tenía luz, prácticamente el agua pues no era agua potable, y lo que se ha hecho ha sido hacerla autosuficiente, colocando pues, una planta solar con baterías que suministran 24 horas, y se les ha puesto una potabilizadora, se les ha cambiado todo lo que es la instalación de red, y son proyectos que al final van a impactar a más de 600 residentes que hay en toda esta área, y que es algo como que podemos ir haciendo en muchos lugares. O sea, de pequeño en pequeño cada vez se hacen más grandes, digamos, esas circunstancias, ¿no? Para todo el mundo. Bueno, el tema de movilidad eléctrica creo que es uno digamos, de nuestros proyectos en los que estamos más involucrados. Nuestra iniciativa se llama Evergo, y básicamente os diría que ya lo adelantábamos. En 2022 se entregaron 10.5 millones de autos eléctricos y híbridos enchufables en el mundo. ¿Quién está a la cabeza? Como no, China, con 6.18 millones de vehículos. Después, seguidos de Europa, Estados Unidos y todos los demás países que están en 0,5. ¿Y por qué lo quiero destacar? Lo quiero destacar porque Panamá, o sea, yo siempre que voy a foros de movilidad, lo primero que digo, que ya el problema no está en la infraestructura de carga. Hoy Panamá tiene más de, al menos nuestros, 120 cargadores, entre ellos prácticamente le diría que la mitad es ultra rápido, o sea, perdón, 25% es ultra rápido, la mitad son rápidos y los otros son semi-rápidos, de esos 120 cargadores. Así que hoy el problema que tiene Panamá es que no tenemos vehículos eléctricos. O sea, Panamá es como o sea, cuando evidentemente una Volvo o Hyundai tienen otros países donde les están consumiendo muchos más vehículos eléctricos, bueno,
pues de aquí nos falta que nos llegue, digamos, esas posibilidades. Vais a ver, los vehículos eléctricos son más baratos, tienen un mantenimiento casi cero o nulo, y a mí en lo personal, que tengo vehículo eléctrico, me cuesta el 25% de lo que cuesta tener un vehículo normal. O sea, yo, por ejemplo, tengo un Audi e-tron y me gasto el 25% de lo que me gastaba antes. Así que eso lo doy como ejemplo, ¿no? Y bueno, ya también lo comentaba el secretario, así que lo voy a adelantar un poquito, pero la parte positiva de todo esto es que se ve como que en este año 23 prácticamente se va a duplicar la capacidad de autos eléctricos puros y enchufables. Os diría que Evergo es una de las redes más sofisticadas que existen en Centroamérica y Caribe. Tenemos 1000 estaciones de cargas instaladas. Recientemente nosotros absorbimos México y fueron actualizadas toda la carga que estaba en México, y pretendemos tener 5000 estaciones de carga para el 2024. Ese es nuestro hito. Hoy, desde que hemos comenzado con esta infraestructura, hemos evitado más de 1000 kilos de CO2 a la atmósfera. Como os comentaba, pues la red está bastante amplia, estamos en 8 provincias conectados ya, y pues es la primera red de cargas en hoteles de Panamá. O sea, tenemos muchos de los hoteles ya con carga. Esta que veis aquí es la que os decía que es la semi-rápida. O sea, está pensada, cada una de esta carga se ha tratado de adaptar a donde la colocamos. Pues en un hotel tú llegas, vas a tener la noche para cargar el vehículo y es el tipo de carga que tienes, ¿no? Sin embargo, en todo lo que es la ruta interamericana, ustedes van a ir viendo nuestra carga, que prácticamente el 80% del vehículo queda cargado en 15 minutos. Y pues la idea sería colocar también 2 electrolineras que tenemos previsto poner aquí en Panamá para lo que es la carga ultra rápida, que significa que tú puedes cargar tu vehículo el 80% en 4 minutos. Esta es la carga, o sea, estos son otros lugares donde está la carga rápida. Tenemos, por ejemplo, hasta en Ares, tenemos ahí o sea, el compromiso, ¿no?, de las propias empresas, o sea, como siendo el ejemplo para hacer esto. Hay como 20 estaciones en todo el país, perdón. Y bueno, uno de nuestros últimos productos que hemos sacado, que sacamos el año pasado en diciembre, es la carga residencial y la carga empresarial. De manera que uno se puede instalar también esa carga residencial en casa, y la carga empresarial está pensada para tener flota, eso como para incluso hacer un control de demanda. La electrolinera, y bueno, esto por último os diría que es una alianza que hicimos en España con Wallbox, que es uno de los suministradores principales de carga residencial, y tenemos la distribución para 13 países actualmente. Estos son todos nuestros aliados. O sea, cada vez más hay más aliados pensando que la movilidad eléctrica nos puede ayudar a vivir en un ambiente menos contaminado, ¿no? Aquí un vídeo. Esas son las cosas que hemos hecho como empresa, cambiando toda la flota, nuestra flota eléctrica a la flotilla. Así que bueno, no les quiero, ya va siendo tarde. Pues ¿hacia dónde vamos? Pues a la carbono neutralidad, es inevitable. Así que un poco entre todos creo que podemos hacer un mundo mejor y dejarle a nuestros hijos un mundo más verde. Muchas gracias a todos.